¿Cómo están, amigos y amigas de Expediente 11? Volvemos con el programa y esta vez retomando un tema que causó mucha sensación, mucha preocupación, sobre todo en las redes sociales, cuando expusimos el tema de los efectos del acullico, el boleo, la masticación de coca. Este hábito que se ha generalizado en Santa Cruz y en Bolivia, vamos a decirlo. Vamos a abordar este tema o vamos a continuar abordándolo desde la óptica de especialistas y también estudiantes que están prácticamente haciendo un seguimiento a profundidad de los efectos que provoca este hábito. Vamos a identificar nuestro tema. Vamos ahora a iniciar el programa precisamente y antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a recordar un poquito qué es lo que vimos en programas anteriores. Este hábito de la masticación de la hoja de coca que comenzó quizás como una especie de deseo de algunas personas de contrarrestar el efecto del cansancio, el agotamiento en el trabajo. Hoy se ha generalizado y también tiene sus consecuencias. Veamos. Sin embargo, es fácil deducir que el consumo de coca se incrementó considerablemente en Santa Cruz en el último lustro, habida cuenta su vertiginoso desarrollo, actividad económica y crecimiento poblacional. Da fuerza, da energía, como se cree, digamos, en muchos sectores. ¿Cómo lo ve usted? No, solo es para que te concentres nomás. Ah, ya, ayuda en la concentración. Sí. ¿Y es cierto que ayuda a pasar el hambre, algo así? Puede ser, un poco. ¿Cierto esto que ayuda al rendimiento o es solamente creencia? Ayuda. ¿Qué es lo que se siente? Digamos, ¿Menos cansancio o qué? no, digamos, es como para... Más energía. Se puede decir que sí. Sí. ¿El sueño? Igual. También. ¿Cómo que pasa? Sí. No solo que la demanda subió, sino que el mercado se diversificó, innovando en la forma de su presentación para atraer a la mayor cantidad de boleadores, como se conoce comúnmente. Una vez que hemos visto esta nota que hace recuerdo a trabajos anteriores que hemos visto en Expediente 11, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado. Es el doctor Rodolfo Dorado. Es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la materia de fisiopatología y además él está haciendo seguimiento y también guiando a un equipo de estudiantes que está realizando una investigación a profundidad sobre los efectos precisamente del boleo. Soy el doctor Dorado, profesor de fisiopatología de la Facultad de Salud. Y estamos muy animados con este estudio de investigación que estamos haciendo con un grupo de estudiantes desde ya hace un par de años. Es real esto de que estamos muy preocupados por el aumento de la incidencia de la masticación de la hoja de coca en nuestra sociedad. Ya no solamente el hábito ha venido en campesinos que trabajan en la zona agraria, en otro tipo de labores y trabajos de esa naturaleza, sino que se está generalizando en las diferentes clases sociales, ¿no? Ahora no solamente es el trabajador común que trabaja en fábrica, en el agro, etcétera, sino todos los medios sociales. Y el problema es que nosotros hemos ido viendo que al ir masticando la hoja de coca, estamos cambiando la mucosa de toda la cavidad bucal. Si cualquier persona por primera vez acullica, pues él va a notar inmediatamente después de la acullica una inflamación en la mucosa de toda la cavidad oral y en la lengua. Imagínense si una persona está constante y permanentemente con ese trauma, ¿no? De masticar pues todos los días y varias horas en el día. Definitivamente esa mucosa que está constituida por unas células
normalmente pues sanas, van a ir desarrollando una alteración de sus células. Y una de las causas que estamos pues investigando es que el acullicu puede ser un factor muy importante en el cáncer de la cavidad oral, de la boca, de la lengua y de todos sus anexos, ¿no? En la cavidad bucal nosotros tenemos el paladar, tenemos el piso de la lengua, tenemos la faringe, tenemos glándulas salivales, etcétera, que todos estos componentes de la mucosa oral, de la mucosa bucal, pueden sufrir alteraciones. Una de nuestras preocupaciones, y gracias a las autoridades del Hospital Oncológico estamos haciendo un estudio cuantitativo de si es evidente que está aumentando este problema de cáncer en la cavidad oral, ¿no? El otro estudio que nos preocupa también, que se han realizado muchos ya estudios de investigación por gente incluso extranjera, gente que ha venido de otros países, y han logrado también encontrar metabolitos de cocaína en el acullicu. Esa es la razón por la cual si usted hace un interrogatorio a una persona ¿por qué mastica coca?, la respuesta va a ser me quita el hambre, me quita el cansancio, me hace dar ganas más de trabajar, en fin. Incluso una vez tuvimos la oportunidad de hablar con un ingeniero agrónomo que trabaja en el norte de Santa Cruz, en el agro, y nos decía que algunas personas del agro en el norte utilizan la famosa coca turbo, es decir, es una mezcla de coca y cocaína que les aumenta la calidad laboral, digamos, ¿no? Trabajan mucho más tiempo de lo debido en el agro, claro. En vez del bicarbonato típico, ya le agregan... cocaína, el clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces, eso realmente además les da un estímulo total. Claro, que el efecto posterior, el efecto rebote es como después de una ingesta de alcohol seguramente, ¿no? Entonces, incluso nos comentaron eso, no hemos podido evidenciarlo, pero sí nos comentaron que utilizan, ¿no? Y como todos sabemos muy bien, las mezclas que hoy hacen del acullicu son pues de diferente laya, ¿no? Mezclan con bicarbonato, mezclan con colorantes, mezclan con una y otra cosa. Y obviamente todas estas mezclas van a producir diferentes tipos de estímulos en el sistema nervioso central. Entonces podemos concluir por un lado que el acullicu es un estimulador potente del sistema nervioso central, por eso es que quita el hambre, quita el cansancio, da más ganas y más fuerzas para trabajar. Los estudiantes, por ejemplo, pueden estudiar durante toda una noche acullicando coca. En fin, o sea, es un estimulador potente del sistema nervioso central. Y estamos seguros que es por la cantidad de clorhidrato de cocaína que tiene en su composición, ¿no? Y la otra cosa más importante aún y que está en estudio ahora, que el acullicu es un factor muy importante en el origen del cáncer de la cavidad oral. Por esto que les explicaba, ¿no? El cambio que hay en la mucosa de toda la cavidad bucal y de todos los componentes. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana han realizado un estudio basado precisamente en datos anteriores de una muestra que se realizó o inició en Cochabamba. Ellos presentaron precisamente este estudio novedoso en una de las ferias que se realizó precisamente en la ciudad universitaria. Vamos a ver un resumen de esta nota. De forma categórica hemos llegado a establecer dentro de las investigaciones realizadas, primeramente, un estudio base que es con la Universidad Mayor de San Simón, en las carreras de Medicina y Bioquímica, donde el año 2015, en 74 muestras, lograron determinar de forma precisa en laboratorio con distintos tipos de agar una incidencia de hasta 160 veces más del volumen permitido por el Reglamento Sanitario de Alimentos de Chile, usando esta norma como referencia. El análisis toma como base el estudio microbiológico de la hoja de coca yungueña y chapareña realizado por estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba el año 2015, el cual estableció elevada
elevadas concentraciones de bacterias en las frondas, tanto yungueña como chapareña. En ese sentido, ellos pudieron determinar, y nosotros lo tomamos como referencia, casi hasta 160 veces más de concentración de microorganismos que el permitido por este tipo de normas sanitarias. En este sentido, podemos llegar a determinar de forma categórica que estamos ante una situación alta de riesgo, por un lado de la coca de Yungas y de Chapare. El estudio se realizó sobre 74 diferentes muestras de ambas regiones y constató la presencia de bacterias y microbios en una cantidad de 3,36/10 en la hoja yungueña, mientras que en la chapareña 7,33/10. Dicho de otra manera, concentraciones de microbios en cantidades superiores a la permitida por la norma boliviana según IPNORCA. Microbios, bacterias, parásitos que se encuentran en alto porcentaje en los gramos de hoja de coca. Se constató la presencia de al menos 7 especies de hongos, como ser Aspergillus terreus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans, Mucor, Rhizopus y Fusarium, solo en la hoja chapareña. En la yungueña, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nigur, Fusarium oxysporum, Penicillium citremvirens, Penicillium spinolosum, Penicillium y levaduras, además de ácaros. Este estudio es del año 2015 y como grupo de investigación hemos logrado a través de nuestros docentes y en coordinación con la BROT a través de su dirección para hacer un estudio actual, el cual estamos por empezar a desarrollar en mínimamente 400 muestras de hoja de coca actual que están en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, esta es una maqueta en la cual básicamente queremos mostrarles los diferentes órganos que constituyen una cavidad bucal. La cavidad bucal está constituida por músculos, está constituida por glándulas, las glándulas salivales, está constituida por la lengua, está constituida por mucosas, está constituida por la parte ósea, en la cabeza y el cuello tenemos una gran cantidad de ganglios linfáticos y sistema linfático, ¿sí? Una de las funciones, digamos, que son desgraciadas para el ser humano es que a través del sistema linfático las células cancerosas se diseminan. O sea, cuando hay una lesión en cualquier órgano del cuerpo, porque tenemos ganglios linfáticos y vasos linfáticos en todo el cuerpo, si hay un cáncer en algún órgano, estas células cancerosas se van a metastizar, se van a diseminar a otros a través del sistema linfático. Entonces, en la cavidad oral tenemos un gran grupo de ganglios y vasos linfáticos. Y de la misma manera tenemos órganos, como ustedes pueden más o menos apreciar, como les decía la lengua, como les decía el paladar, como les decía el piso de la boca, como les decía la mucosa que tenemos en la cavidad bucal, que todos estos componentes van cambiando de estructura cuando una persona tiene un trauma permanente. La masticación de la coca, de la hoja de coca y todos sus componentes es un trauma permanente en la cavidad bucal. Con el correr de los años, este trauma permanente va a cambiar la mucosa. Y el riesgo, doctor, es que cuando se consume se adormece y no se puede percibir quizás algún malestar o inicio de alguna lesión, ¿no? Claro, lo que pasa es que en un comienzo, pues si una persona mastica por primera vez, se le va a inflamar, ¿no? Pero si una persona va masticando con el tiempo, se va hipertrofiando toda esa mucosa, se va acostumbrando, se va habituando y prácticamente los cambios ya no son los que, o más bien la sensación de los cambios ya no son los mismos que cuando por primera vez se mastica, ¿no? Entonces la gente como ya pierde esa sensación de trauma en la boca, pues mastica. Claro, con el correr de los años va a transformarse la mucosa y ese es uno de los factores para que se pueda producir un cáncer de la cavidad bucal y sus anexos, ¿no? Y también dentro de la investigación que se está realizando sobre los efectos del boleo, la masticación de la coca en el cuerpo, especialmente en la cavidad bucal, encontramos casos concretos, como el que vamos a ver a continuación, de un paciente que logró sobreponerse precisamente al cáncer, pero debió someterse a un tratamiento profundo e incluso
perdió la mitad de su lengua. Es un caso concreto y real. Soy Erwin Rivera Áñez. Tengo 56 años. Erwin Rivera es un superviviente del cáncer bucal. Yo soy gastronómico. He trabajado mucho tiempo en la gastronomía y actualmente agarré, como se dice, hábito malo, que es el tema de la coca. Hace 3 años, y mi experiencia es que me comenzaron a salir una ampollita debajo de la lengua. Es gastronómico de profesión y logró eludir la enfermedad luego de un prolongado tratamiento. Y comenté con una doctorita y ella me dijo que no era para un analgésico ni para un desinflamante, era para un especialista. Entonces, ¿fue al médico usted? Sí, me derivaron de mi centro, me derivaron al oncológico. Y ahí con la doctora Jerez fue la que me programó en 9 meses. Análisis. Rivera fue sometido a estudios y le detectaron las primeras ampollas con células cancerosas en su lengua. El cáncer mío me detectaron que era un cáncer de 2º grado, estaba subiendo de piso arriba de la lengua. Y así que ya me operaron, gracias a Dios estoy en recuperación. Como parte del tratamiento quimioterapéutico, le extirparon una parte de su lengua, afectándole al habla, procedimiento conocido como glosectomía. Me siento bien. ¿Qué le hicieron en la intervención? Me han sacado media lengua. Media lengua. Media lengua. ¿Por eso su problema para hablar? Para hablar. Más bien, gracias a Dios, estoy hablando. 6 meses. Sí, ¿Boleaba mucho usted? Día por medio. ¿Por el mismo oficio? No, ¿O ya era un hábito nomás ya. El convaleciente hombre boleaba día por medio, pero hoy ya no prueba ni una hoja de coca. Y está con nosotros también el estudiante que es parte del equipo de investigadores que está llevando a cabo esta tarea que por momentos suena titánica, porque hay puertas que se abren, pero también otras que no se abren para conseguir más datos y exponer realmente cuáles son los efectos en la sociedad de este hábito que se ha vuelto muy común en Santa Cruz y en diferentes estratos sociales. Es precisamente Bruno Sassarini, que es parte del equipo de investigadores y que nos va a dar más detalles sobre esta investigación. Bueno, primeramente, muy buenos días a ti, Eduardo, por darnos la oportunidad de poder proyectar nuestro proyecto de investigación a la comunidad y a la sociedad en sí. Todo este proyecto nace motivado justamente por nuestros docentes de la carrera de medicina, donde iniciando en las actividades académicas motivan a los estudiantes a poder desarrollar trabajos de investigación que sean de necesidad o de incidencia a nuestra sociedad. En ese sentido es que iniciamos esta parte del desafío con un pequeño proyecto de investigación que se fue armando de forma más amplia y más abultada al poder identificar en este proyecto realmente situaciones que estaban generando ya un daño muy amplio a nuestra sociedad, y no eran casos aislados, sino eran casos cada vez más comunes. Puntualmente nos abocamos a lo que fue el desarrollo de patologías oncológicas o cáncer en la cavidad oral. En ese sentido fuimos relacionando este incremento porcentual en la tasa de incidencia en los distintos nosocomios de nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y nos dimos cuenta de la relación que había entre la mayoría de los pacientes que tenían el hábito del boleo o acuyico, ¿no? Así que ahí nos fue llamando la atención bastante esta situación y dinámica, tratando de poder entender si había alguna relación de este fenómeno de incremento de casos con el amplio desarrollo o hábito que se ha generado en el boleo a nivel local, toda vez que, bueno, en mi niñez particularmente, no era muy común ver a un albañil, a un electricista, a un portero, a un guardia de seguridad, boleando todo el día, en la noche, entre semanas. Era muy raro, pero hoy por hoy es una cosa habitual, ¿no? Que ya aparentemente, por los estudios que hemos ido viendo, no es una situación
prudente, y nuestra idea es generar una conciencia informada para que el consumidor y el profesional también sanitario pueda tomar una decisión informada, ¿no? En ese sentido, vemos que ya por hoy el hábito no se practica para una necesidad de exceso de trabajo o una necesidad, exigencia física en sí, sino ya por un tema de dependencia, ¿no? Como lo mencionábamos en el estudio, hay metabolitos de cocaína en sangre ya encontrados en estudios serios realizados por distintas instituciones internacionales, ¿no? En donde se ve que hay una situación de que la cocaína está tomando parte adictiva en el consumidor. En ese sentido, ya no deja de ser una situación por un tema de necesidad, sino ya más por un tema de dependencia. En otras palabras, luego del proceso que hace el cuerpo de la masticación, se perciben ciertos efectos similares ya al consumo de la droga misma, aunque en pequeña escala, algo sí estamos diciendo. Sí, es evidente, porque justamente muchos de los consumidores hoy por hoy no pueden dejar fácilmente este hábito, ¿no? Estamos relacionados independientemente a otras costumbres que se desarrollan con este hábito, que es el consumo de alcohol, bebidas energéticas y también distintos aditivos, como también el uso del cigarrillo, el consumo de tabaco, el boleo de por sí deja muchas situaciones de dependencia de los consumidores. En tal sentido, no, como lo comenté un momento, no solamente por un tema de fatiga o necesidad de exigencia física para el cual consumen, que inicia como esa situación en parte, en otra parte nos hemos dado cuenta por los tipos de entrevistas que tenemos con los consumidores, que se da por un tema más de amistad o un tema social, porque los amigos comparten, van de pesca, vamos un rato a la casa a hacer una comida, algo, y empiezan a bolear. Y el que no bolea no es parte del grupo, inicia como una situación no peligrosa, no dañina, de amistad, pero en un momento se dan cuenta que se encuentran envueltos en una situación que ya no la pueden manejar, ¿no? Tenemos entendido de que hay información valiosa en algunos nosocomios sobre este tema, y que sería importante clasificarla, ¿no? Para que en base a eso se desarrolle más o se profundice la investigación. Así es, exactamente. Tenemos que hay distintos factores que se dan o factores de riesgo que se suman para el desarrollo de cáncer en la cavidad oral en sus distintos tipos. Afectaciones no solamente a la mucosa yugal, a la mucosa gingival, sino también a las glándulas que se encuentran en la cavidad oral. Nos despierta, la verdad, mucho interés para poder determinar categóricamente en un mediano plazo, haciendo esta estadística y estos estudios de diferenciación, poder determinar categóricamente decir que el cáncer de cavidad oral no es solamente ya un factor de riesgo producto de la hoja de coca, sino por ahí es en sí la hoja de coca una relación directa con la neoplasia celular que determina un cáncer en la cavidad oral. En ese sentido, no podemos ser categóricos al decir que específicamente por consumir coca y sus aditivos, el boleo y sus mezclas y combinaciones produce cáncer en sí, sino que hay distintas formas donde el cáncer, mediante la oncogénesis o carcinogénesis de los facilitadores, oncofacilitadores, ¿no? Se da y muta el cambio celular. Entonces, en ese sentido, tendremos que saber hacer una diferenciación patológica y también la diferenciación de cómo se da determinado tipo de cáncer. Para ese sentido es necesario hacer bastantes estudios estadísticos con laboratorios de complementación de las distintas historias clínicas que se dan en nuestros nosocomios. En ese sentido que estamos contando en este momento con la colaboración del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, que nos está facilitando a través de los profesionales y la dirección misma del Instituto Oncológico, archivo y estadística, para poder llegar a una verdad más concreta. Pero bueno, la información es bastante y es amplia. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, también tenemos el virus del papiloma humano, que ha entrado en el sistema, en el calendario sanitario de vacunación a nivel nacional este año, pero particularmente para poder hacer esta diferenciación, si el cáncer que se desarrolló en la cavidad oral es producto o relación del virus del papiloma humano o de otro factor, tenemos que hacer un estudio de diferenciación histoquímico, y puntualmente la situación que vemos es que en nuestros nosocomios carecemos de los reactivos para hacer esta diferenciación. Entonces esperamos con este estudio poder llegar a demostrar estadísticamente de este tipo de falencias para poder mejorar al momento de hacer un diagnóstico y poder ir separando cuáles son las causas que se dan para determinados cánceres y cuáles estarían más directamente relacionados al consumo del boleo o de la coca.
Bruno, tenemos entendido que también debido a esta investigación también ha surgido la iniciativa de crear un instituto de investigaciones en la facultad, tenemos entendido. Bueno, ahí estamos con el desarrollo también de otro tipo de proyectos porque, bueno, acá se ha dado la situación con otros docentes también de que ven el tema investigativo y cómo lo hemos estado desarrollando. En ese sentido también vemos un poco la limitación de presupuesto en muchas actividades que realizamos los estudiantes universitarios y muchos emprenden una actividad económica paralela para tratar de sustentar sus estudios. Más que todo en los últimos años de las carreras es bastante difícil por ahí para el estudiante poder sustentar los gastos que se generan aleatoriamente al estudio de textos, trabajo de investigación como el presente, hay pasajes, hay material de bibliografía, hay material de imprenta, hay distintas cosas que se van precisando y no podemos acceder a ellos por un tema económico. Pese a que la facultad nos da todo su mayor apoyo y mayor situación, hay limitaciones que se dan. En ese sentido, estábamos viendo y desarrollando la situación de un instituto de investigaciones universitario de ciencias forenses para poder ver la situación de que el estudiante universitario de alguna manera genere una especialidad intermedia para una titulación intermedia que le permita no solamente practicar en el área profesional que le gustaría desarrollarse, sino también proyectarse profesionalmente y tener de alguna manera una mejor situación económica. En este sentido se está viendo el proyecto, se está haciendo varias encuestas, varias mediciones estadísticas para ver distintas áreas, consultando a peritos forenses de distintas áreas. Un ejemplo, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas Policial de la Universidad Policial, ITCU, solamente hay 2 toxicólogos, los mismos que al ser entrevistados nos sugirieron con gran alegría que sería prudente un técnico medio en toxicología solamente para hacer alcotés. Y qué mejor calificado un alumno de medicina de la Facultad de Ciencia de la Salud Humana de la Universidad Pública para poder hacerlo. Muy bien, le agradecemos a Bruno Cesarini, que es parte del equipo de estudiantes que está realizando esta investigación, la iniciativa que tienen para la creación de este instituto y también la presencia del doctor Rodolfo Dorado, que nos ha ampliado, por supuesto, más datos importantes acerca de este trabajo que se está realizando en la Facultad de Ciencias de la Salud. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, con el tema más adelante, cuando este equipo seguramente nos tenga mayores datos con precisión para presentarlos aquí en este espacio que está abocado precisamente a dar a conocer importantes temas de investigación. Expediente 11. Volvemos en la próxima. Gracias.